pero ya no hay Estado de Derecho, si es que alguna vez lo hubo. Y haciendo el rosario de lo que está ocurriendo, yo no voy a hablar del paro, ya se sabe, pero voy a hablar de los efectos que muchas veces no se hablen. Estamos ante las familias asilo. En la familia están los hijos y los nietos. En la familia se recogen todos los que no pueden vivir. Es una especie de campo, de pequeño campo de concentración donde la gente está hacinada. Donde el anciano o la anciana con 400, 500 euros tiene que darle a su niño estancia y de comer, y además el niño puede perder la subvención al paro si se va a otro sitio. Esto está ocurriendo, la inseguridad jurídica. Pero no solamente esto, sino que lo de la soberanía nacional es una ficción. ¿Qué es eso de la soberanía nacional? Lo dice la Constitución. ¿Pero dónde está el soberano? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿De qué y de cómo? ¿De cuándo? ¿Dónde está la soberanía nacional? Pero en definitiva, para terminar esta parte, 3 ejemplos del estado de excepción que acabo de decir. Estamos ante una situación extremadamente grave. Y son los 3 puntos los siguientes. Primero, una deuda impagable. Amigos, debemos 4 billones de euros. Eso no se puede pagar. Se pongan como se pongan. Y quien más debe no son las administraciones del Estado, son los bancos, las empresas, las familias y después las administraciones del Estado, gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos y diputaciones. 4 billones de euros son prácticamente impagables, no se puede pagar. Pero en segundo lugar, el segundo problema es que a esta España exangüe, que ve que el paro aumenta, que ve recortados los derechos sociales, se le amenaza con otro rescate para finales de este mes o el mes que viene. Un rescate, es curioso, que cuando a un país lo secuestran le llamen rescate, las contradicciones del lenguaje, y lo rescatan unos secuestradores que tienen como antifaz las instituciones europeas, porque los que secuestran de verdad son los bancos que antes hice referencia. Pero todavía lo más grave es lo siguiente, y lo someto a una consideración y a una reflexión. Con un 57% de paro juvenil, este país dentro de unos años no existe. Existirá su geografía, sus ríos, sus montes, pero sus hombres y mujeres que son el país, eso no existirá. Y esto es tan grave que yo llamo a la conciencia de los padres. Ya no luchéis por vosotros. ¿Dónde va a ir vuestro niño y vuestra niña? ¿El extranjero? Bueno, pero son los que han estudiado y no pueden ir todos. ¿Qué es de aquellos que son inmensa mayoría que no han estudiado? ¿Dónde van a trabajar cuando os muráis, se cumplan las leyes biológicas? ¿De qué va a vivir este país? ¿Dónde están los futuros trabajadores y trabajadoras? Estamos asistiendo a la muerte de España, y cuando hablo de España no me refiero a palabras patrióticas, a discursos ni a banderas, me refiero a los españoles y a las españolas. Este dato es monstruoso, 57% de paro juvenil. No hay futuro ni hay horizonte. Generalmente cuando yo digo esto se suelen enfadar conmigo, pero ya sabéis, es lo de matar al mensajero. La gente no le gusta a veces la verdad, por eso mata a quien la dice, pero no quiere entrar en el problema. Ante esto surgen 3 preguntas. ¿Qué hacer? La segunda, ¿quién lo hace? Y la tercera, ¿cómo se hace? Voy a contestar a las 3. ¿Qué hacer? Vamos a agradar las distintas respuestas que el público puede dar. La primera, a esperar. Perfecto. Esperad, tranquilos, como el braserito que se va consumiendo. Ya vendrán por vosotros. Porque es curioso que se fastidien los funcionarios, que no hacen nada, metiendo a los funcionarios solamente los hombres que escriben, olvidando a los bomberos, la policía, los profesores, los médicos, que se fastidien, hasta que han llegado por vosotros, lo que no sois funcionarios. Vamos a hablar como pueblo y vamos a ver nuestros defectos. Nos alegramos cuando otro de los nuestros sufre.
hasta que nos toca a nosotros, hasta que llega nuestro ERE, hasta que llega nuestro despido, hasta que a nuestra amiga, por quedar embarazada, la han puesto en la calle. Y por tanto, a esperar, pues bueno, moriremos tranquilos, sedaditos, calentitos, arropados en la última manta que nos quede, pero moriremos. La segunda alternativa, votar. ¿Unas elecciones? ¿Es que si mañana el actual gobierno sustituido por el otro va a cambiar esto? Pero si son las dos caras de un mismo proyecto, una más dura, otro más lábil, pero es lo mismo. ¿Cuál es otra respuesta? La que generalmente se dice en las calles. Hace falta un hombre, y a continuación le añade, con un par de gónadas. Por favor. ¿Qué queréis? ¿Elegir a otro tiranuelo? ¿Es que entregáis vuestra voluntad de hombres y mujeres libres y como lacayos estáis pidiendo al amo? ¿Cuál es la postura del perro lambiscón que está pidiendo que lo dominen? ¿Esa es la actitud de un pueblo? Y queda la última, a la que yo me acojo, la que cada uno de nosotros diga qué puedo hacer yo, dónde puedo ir, cómo puedo combatir. Es decir, no me resigno. Y en esto quiero ser claro. Esta posición en la que dice no me doblego porque a mí no me da la gana de obligarme. Es la última rebeldía. Y si esa es la respuesta, que es la mía, que es la nuestra, viene la segunda. ¿Quién? Y aquí hay que hacer un análisis que lo voy a hacer muy descarnado. No voy a decir palabras bonitas. La respuesta es de la mayoría. ¿Y quiénes somos la mayoría? Pues vamos a verlo en la pasarela, parado. Mayoría. Padres con niños y nietos en la casa. Mayoría. Clases medias. ¿Que creéis que estos problemas eran de los trabajadores? Ya son vuestros. Profesores, médicos, bomberos, arquitectos, ingenieros, ya estáis metidos en el mismo trullo. Son mayoría. Mayoría los que han puesto en la calle porque no pueden pagar la hipoteca. Ya sois mayoría. Mayoría las despedidas por quedarse embarazadas. Soy mayoría. Y cuando empiecen a pasar todos, es el 95% de la población española. Y todavía queda otros que no sufren todavía eso con tanta intensidad, pero que están hartos éticamente, hartos de ver tanta injusticia. Esa es la mayoría. Y esa es lo que tiene que hacerlo. Pero a continuación que yo digo que la esperanza está en esa mayoría, tengo que bajar a tierra. ¿Cómo está esa mayoría? Dividida, enfrentada, compleja. Cada uno vota lo que quiera. Pero además, con muchas secciones, cortes en esa mayoría. Por una parte están los activistas, los que se apuntan a cualquier manifestación, a cualquier lucha, y por otra hay una parte enorme de gente que se queda en su casa, que espera no sé qué milagro, pero con ellos hay que contar, sin ellos no se puede cambiar. Aunque no nos guste, son fundamentales, porque son la mayoría. Cuando hablamos de mayoría, estoy hablando de ese 95% de la población española que está sufriendo las consecuencias. El innombrable Carlos Marx, cuando hablaba de la clase obrera, decía, existe dos tipos de clase obrera, la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí eran los trabajadores, los obreros, y la clase para sí eran los obreros con conciencia y que trabajaban para sus intereses. Pues bien, el problema es pasar de esa mayoría en sí a una mayoría para sí, que ella se reconozca, que ella se dé cuenta de que son la mayoría, que aparque diferencias buscando un punto de encuentro, que vean en qué podemos coincidir, que vean con todas nuestras diferencias ideológicas, sociales, políticas, culturales, religiosas incluso, que vea en qué punto podemos coincidir para que esa mayoría sea el 95% constituido como soberanía nacional. Y eso, ¿cómo podemos conseguirlo? Y aquí pongo el ejemplo que puse en esta sala hace unos días. Como dije antes, yo soy miembro de un partido político. Sin abjurar de sus principios ni renunciar a él,
simbólicamente cojo mi carné y lo pongo en la mesa. Si esto os molesta, ya está ahí. Tranquilos, vamos a hablar. Deja tú también tu carné. Tu carné, esto no hay quien lo cambie, deja ese carné, anda. Deja el carné. No vamos a conseguir nada, deja ese carné también. Desnúdate como yo. Y vamos al encuentro, como diría Machado, unos y otros, a ver si hay un punto común que nos pueda unir. A ver si ante tanta diversidad, ante tanta complejidad, encontramos algo que nos pueda unir, que nos pueda hacer mayoría, porque solamente esta mayoría, puesta en el poder, no estoy hablando de una mayoría que piadosamente se reúna, quiero ser claro, cuando hablo de la mayoría hablo de poder. Lo que tenemos enfrente es un poder tremendo, un poder que no es Rajoy, Rajoy es su manijero mayor. El poder es el poder económico, que domina medios de comunicación, que domina industria, que domina la banca, que domina todos los resortes que hace posible que la sociedad esté dominada. Y vamos a enfrentarnos a ese poder. Pero claro, eso plantea dos cosas. ¿Estamos unidos siquiera en algo? Y en segundo lugar, vamos a un combate, y pongo el símil del boxeador. El boxeador antes de ir al combate tiene que hacer músculos. Esto no es de la noche a la mañana. Yo entiendo a la gente que sale enfadada a la calle a gritar porque acaba de quedarse en la calle. Yo también me sumo. Pero así solo no. O nos organizamos, porque el poder, cuando ha pasado la algarada, lanza a su policía, que también ellos tienen problemas, y aquí no ha pasado nada. La manifestación del otro día fue gigantesca. Han pasado 48 horas. Bueno, el gobierno ha retomado el pulso. Por tanto, no podemos caer en la trampa de hacer gigantescos actos, que yo creo que hay que hacer, pero confiar que con solo su celebración hemos resuelto el problema. Hemos reunido a 3 millones de españoles. Pues muy bien, un magnífico perol. Pero de eso, ¿qué es lo que viene después? Este es el kit. Porque frente al poder hay que ponerle otro poder, el poder de la soberanía nacional. Y lo que, si lo queréis, lo digo con otra metáfora, incluso militar. Ante un ejército hay que oponerle otro. No se le puede operar gente que va por libre. Lo que pasa es que para constituir esa mayoría hay que tener la paciencia de un orfebre, el virtuosismo de un violinista, la paciencia del santo Job, la serenidad de la persona menos nerviosa del mundo, sabiendo que con